Bueno, vamos a dar inicio a lo que sería ya la penúltima clase de la unidad de fisiología endocrina, ¿okay? Y la última que me toca dar a mí, ¿okay? Esta clase versa acerca de la fisiología de la gónada masculina. Como se dan cuenta, a lo largo de su curso de fisiología endocrina se han paseado por varias hormonas que son producidas por una enorme cantidad de glándulas en todo el cuerpo. Y algo que es muy importante es que, si se han podido dar cuenta, la endocrinología es muy extensa, ¿okay? Porque no solo, a diferencia de cardiología, que es solamente un solo órgano, que es el corazón, o a diferencia de neurología, que es un solo órgano, que es el cerebro, en la endocrinología es todo el cuerpo, ¿okay? Porque prácticamente tenemos glándulas en todo el organismo y cada una de esas glándulas va a tener una función diferente. Una cosa que me llamó mucho y que a mí en lo particular me enamoró de la endocrinología en su momento es que la endocrinología, al igual que la fisiología, trata de prácticamente darle una explicación a todas las cosas que ocurren normalmente en el organismo. Por ejemplo, ya saben, ¿verdad?, por qué cuando nosotros comemos, qué mecanismo es el que se encarga de bajar la glucemia. Ya ustedes son también lo suficientemente hábiles como para entender cuáles son las actividades que sí hace la tiroides y cuáles son las que no hacen, es decir, separar el mito de la realidad. Ya saben también por qué crecemos, ya eso lo aprendieron. Ya saben también cómo mantenemos muy bien los niveles de calcio en el organismo. Y ya tuvieron que haber aprendido, creo que ayer con el doctor Valle, por qué, por ejemplo, cuando están estresados con el examen de mañana, les bajan las defensas y se enferman, porque el aumento del cortisol deprime el sistema inmunológico. Creo que eso se lo tuvieron que haber explicado el día de ayer. Y hoy vamos a aprender también otras cositas que son interesantes, mucho más para nosotros los hombres, que a las mujeres también les gusta saber, ¿okay? Acerca de cómo funciona la gónada masculina. Ahora bien, mis hijos, la clase de hoy es bastante sencilla, ¿okay? Y ustedes me van a ayudar mucho, al igual que lo hemos hecho en las clases pasadas. Y antes de comenzar lo que sería mi última clase, quiero sinceramente darles las gracias a todos, porque yo creo que la acogida de las clases ha sido bastante buena. Las prácticas han estado fenomenales, la dinámica que hemos tenido ha estado muy buena. Quiero, no sé si hay personas acá del grupo B1, que levante la mano las personas del grupo B1 que estén aquí. Realmente los felicito, la gente del grupo B1, las notas estuvieron extremadamente buenas, no sé si las vieron en la cartelera. Hubo hasta 6 personas que sacaron 10 y la nota del pueblo fue 9. La mayoría de las personas sacaban 9 o 8. ¿Okay? Realmente los felicito porque eso es una motivación para uno como docente para continuar tratando de transmitir de la mejor manera posible lo poco que uno sabe. ¿Okay? Muy bien. En cuanto a la fisiología de la gónada masculina, al igual que en el resto de las glándulas del organismo, hay un eje, que es el eje ¿cuál? Hipotálamo, hipófisis, gónada o glándula endocrina. Que en este caso la glándula endocrina, ¿cuál es la gónada masculina? ¿Cuál es? El testículo. Muy bien. Entonces fíjense lo siguiente, mis hijos. El hipotálamo, como ya pueden haber visto en todas las clases, se encarga de liberar una serie de neurohormonas. ¿Okay? En el caso de que nos atañe la tarde de hoy, es una hormona que se denomina, una neurohormona que se denomina hormona liberadora de gonadotropinas, ¿okay? O GnRH. Esa se sintetiza en las neuronas hipotalámicas, que ya vamos a ver en cuáles, llega a través del sistema portohipofisario a la adenohipófisis, donde se encuentran unas células llamadas células gonadotrópicas o gonadotropos, ¿okay? Y esos gonadotropos, que desde el punto de vista histológico son células basófilas, ¿okay? Se encarga de sintetizar 2 hormonas, que son ¿cuál? La FSH y ¿cuál? Y la LH, ¿okay? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Que en el caso de la gónada masculina, la FSH va a ser importante para el proceso de espermatogénesis y la LH va a ser importante para el proceso de síntesis y secreción de ¿cuál es la hormona por excelencia de nosotros los hombres? La testosterona, ¿ok? Muy bien, así de sencillito. Entonces fíjense lo siguiente, vamos a comenzar hablando de la primera de esas hormonas, que es la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Dijimos que esa hormona se sintetiza ¿en dónde, mis amigos? En el hipotálamo, ¿okay? Entonces quiero que esta imagen se la lleven como recuerdo, y es que yo siempre he pensado que el hipotálamo funciona como esas centrales telefónicas antiguas, ¿okay? El hipotálamo es un conjunto de neuronas, ¿verdad?, que recibe una serie de señales o aferencias que pueden provenir tanto de conexiones nerviosas como a través de hormonas del torrente circulatorio o incluso a través del líquido cefalorraquídeo. Fíjense bien, siempre hemos hablado en endocrinología de la palabra necesidad biológica, ¿okay? De la frase necesidad biológica, ¿sí? Entonces, el primer sitio
mis hijos, a donde llega la necesidad biológica es al hipotálamo, ¿okay? Y el hipotálamo en todo el organismo va a responder a través de estas mismas vías, produciendo una respuesta que en el caso de la glándula tiroides, cuando se necesitan hormonas tiroideas, ¿cómo responde el hipotálamo? ¿Produciendo qué cosa? Produciendo TRH, muy bien. En el caso de cuando se necesita hormona de crecimiento, ¿cómo responde el hipotálamo? ¿Produciendo qué cosa? Hormona liberadora de la hormona de crecimiento, GHRH, ¿ok? Cuando se necesita insulina, ¿cómo responde el hipotálamo? ¿Quién sabe eso? De ninguna manera, porque el estímulo para que se secrete la insulina, ¿cuál es? La hiperglucemia, ¿ok? Es decir, la insulina no requiere ninguna hormona hipotalámica, pero en este caso, en el caso de la gonada masculina, sí va a requerir de una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Fíjense bien, como ya ustedes deben haber visto en el resto de su clase de fisiología endocrina, el hipotálamo está constituido por una serie de neuronas, y esas neuronas tienen una especialización. Así como, por ejemplo, hay internista, cardiólogo, endocrinólogo, traumatólogo, cirujano, cada una de las neuronas del hipotálamo se agrupan en una serie de núcleos especializados. Así, por ejemplo, vamos a tener el área preóptica, el núcleo anterior, el núcleo paraventricular del hipotálamo, el núcleo arcuato, que es muy importante para el mecanismo del hambre y la saciedad, ¿ok? Me interesa que sepan que desde el punto de vista fisiológico, la GnRH o hormona liberadora de gonadotropina no tiene un núcleo en particular donde se produzca, sino que la GnRH se produce de forma difusa a lo largo del hipotálamo, principalmente en los núcleos que se encuentran en la región medial basal, en la región infundibular y en la región periventricular, ¿ok? Entonces, repito, la GnRH se sintetiza principalmente en las neuronas ubicadas en la región infundibular, en la región medial basal y en la región periventricular. Ahí es donde principalmente se produce la GnRH. Ahora bien, la GnRH, mis hijos, me interesa que sepan que es una hormona peptídica, que está constituida por 10 aminoácidos, por tanto es un decapéptido. Ya ustedes han aprendido en endocrinología que cuando una hormona es peptídica quiere decir que se sintetiza bajo la forma de un precursor de mayor tamaño, que en este caso sería la pre-pro-GnRH, ¿ok? ¿Qué me interesa que sepan? Me interesa que sepan que esa pre-pro-GnRH se va a escindir, como hemos explicado en el resto de las clases de fisiología, y finalmente la GnRH va a liberarse por parte de estas neuronas en los axones que se encuentran en la eminencia media y en el infundíbulo. Y esa GnRH va a pasar posteriormente, ¿ok?, a través del sistema porta-hipofisario para llegar ¿a dónde? A la adenohipófisis, muy bien, para actuar sobre unas células que se denominan células gonadotrópicas, muy bien, que son las que van a sintetizar ¿qué cosa? FSH y LH, muy bien, perfecto. Ahora fíjense acá, vamos a ponerles un experimento. Este experimento fue publicado en la revista Science en el año 78, experimento clásico de endocrinología. Aquí se agarraron dos grupos de perros. A uno se les administraba GnRH en pulsos y a otros se les administraba GnRH de manera continua. Y se medía en la sangre de los perritos los niveles de LH y de FSH. A ver, delegada, ¿qué conclusión usted saca de esa gráfica? Bueno, que si le agrega pulsátil, bueno, o sea, al principio va... No, este es un perro que se lo administraron de manera pulsátil y este es un perro que se lo administraron de manera continua. Bueno, es que ¿Qué conclusión usted saca de allí? Que de manera pulsátil al final de los días es mayor ¿Mayor qué? a FSH. Ajá, pero esto es FSH, lo que está blanquito, y lo que está oscuro es LH. A ver, ¿quién levanta la mano? Y me dice qué conclusión saca de eso. Eso que parezca paja tiene muchísima importancia. Ya lo vamos a ver. A ver, por un punto de la práctica, vamos. Por cierto, del grupo A2 no le debo punto a nadie, creo, ¿no? Y todos los puntos los he pagado, ahí vieron ahí en la cartelera. Dígalo, doctor. Creo que mientras más mientras contramente la administrar la hormona, todavía hay una poca respuesta porque el sistema ese de filtrarme no tiene nada que ver con eso. Cuando es pulsátil es porque lo necesita, ¿verdad? O sea, en ese caso pulsátil, te imagino que era esporádicamente, de vez en cuando.
Y ese es un sistema que, no sé, es continuo, sino cuando el organismo lo necesita. No, vamos a explicárselo. Fíjense lo siguiente, mis hijos. Lo que te está diciendo esta gráfica es que cuando la secreción de GnRH es pulsátil, promueve la secreción de FSH y de LH. Mientras que cuando la secreción o la administración de GnRH es continua, se bloquea la producción de FSH y de LH. Conclusión, la secreción de GnRH en los seres humanos es pulsátil. Pulsátil. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando es continuo? Fíjense, la secreción de GnRH no pudiera ser continua, porque si fuera continua todos seríamos hipogónados, ¿ok? No tuviéramos hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque cuando la GnRH se administra de manera continua, ocurre un proceso que se denomina en fisiología down regulation. ¿Lo han leído en algún momento? Down regulation o regulación en baja. Fíjense, ¿qué es un down regulation? Un down regulation o regulación en baja es un proceso a través del cual cuando usted administra una cantidad muy alta de una hormona, el receptor, como una forma de autorregularse, puede disminuir el número o disminuir la sensibilidad del receptor. ¿Para qué? Para evitar un exceso o una sobrecarga de esa hormona. ¿Ok? Eso, mis hijos, que parece tan sencillo, tiene una tremenda importancia médica. Existe una enfermedad que se denomina pubertad precoz. ¿La han escuchado en algún momento? ¿Qué será pubertad precoz? Se desarrolla antes de tiempo. Ok, ¿antes de qué tiempo? Por ejemplo, el varón ¿antes de cuánto? De los 13 años. ¿Antes de los? No. Fíjense, ¿qué es la pubertad precoz? La pubertad precoz es una enfermedad en la cual hay la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los varones. ¿Ok? Aquí aprovecho para hacer una pregunta de cultura general. ¿Cuál es el primer signo de pubertad en una niña? A ver, las mujeres, ¿qué pasó? El crecimiento de las mamas. Muy bien, no es el vello, ¿ok? El crecimiento de las mamas. Eso se denomina desde el punto de vista médico telarquía, ¿ok? Telarquía, ¿ok? La telarquía es el primer signo de pubertad en una niña. Si usted tiene una niña y a los 6 años tiene telarquía, ¿eso es o no es una pubertad precoz? Sí. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que no es la parte social nada más, que esa muchachita de 6 años va a andar por ahí creciéndole los senitos y obviamente los niños a esa edad usted sabe cómo son, ¿ok? El problema es que si tiene mamas, quiere decir que cómo están los niveles de hormonas sexuales en esa niña. Elevados, el estrógeno. ¿Qué dijimos que hace el estrógeno en los núcleos de crecimiento, mis hijos? Lo cierra, exactamente. Entonces esa niña, en lugar de crecer hasta los 14 años, va a crecer hasta los 10 o 12 años, se va a quedar chiquita, ¿ok? Entonces por eso la pubertad precoz se trata. Ustedes dirán, ¿cómo se trata? Bueno, si nosotros tenemos este conocimiento, a esa niña que tiene pubertad precoz le administramos un análogo o un medicamento similar a la GnRH, que se una al receptor de GnRH de manera continua, produzca un proceso de down regulation y bloquee la producción de FSH y LH para que el sistema vuelva a quedar dormido hasta que por lo menos cumpla 9 años, donde tú le quitas el medicamento y ahí sí que se desarrolla, la dejas tranquila. ¿Entendieron eso? ¿Será importante eso o será paja? Es importante, ¿ok? Porque ese conocimiento de los perros es aplicable a los humanos. Y por cierto, ¿cuál es el primer signo de desarrollo puberal en el varón, doctora? La doctora. La voz no. A ver, doctora, ¿cuál? El bigote, no, doctora. A ver, doctora, de anaranjadito, ¿cuál es el primer signo de desarrollo puberal en nosotros los hombres? No. A ver, doctorísimo, que usted tiene vello bastante, ¿cuál es el primer signo de desarrollo puberal en nosotros los hombres? ¿El? No. Doctor, el doctor de cabello largo, ¿cuál es el primer signo de desarrollo puberal en nosotros los hombres? ¿Ah? El precrecimiento de los testículos. Muy bien, doctor, así es. El aumento del volumen testicular, eso es correcto. Pero fíjense, cada año vamos mejorando. La primera vez que di esta clase,
Y ese chiste, bueno, quedará per secula seculorum. Yo pregunto eso y comienzo primeramente con las chicas. Entonces viene una joven y me dice, pero muy convencida de la cuestión. Yo le pregunto, ¿cuál es el primer signo de desarrollo puberal en el varón? Doctor, la eyaculación precoz. What the fuck? No, pero en serio. En serio. Y yo le decía, hija, ¿cómo es la vaina? En serio. Le decía, doctor, la eyaculación precoz. Mierda. Imagínate tú. Ok, entonces voy a aprovechando que han dicho eso. Fíjense, en las niñas es fácil, porque usted examina las mamas y cuestión. El problema es nosotros los chamos. Habitualmente ustedes tienen la creencia de que el primer signo de desarrollo puberal en el varón es el crecimiento del vello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en esa edad no queremos que nos vea ni el papá ni la mamá, ¿ok? Y mucho menos, por ejemplo, en las niñas se comienza a notar, van al colegio y uno les comienza a notar los cenitos en cuestión. Obviamente uno, carga interior, carga pantalón, nadie le nota nada, ¿ok? Entonces, fíjense, esta es la parte de mi trabajo que a mí no me gusta, tengo que reconocerlo. Yo soy apasionado con endocrinología, pero esta parte a mí no me gusta mucho, ¿ok? Nosotros, para saber cómo va el desarrollo puberal, nosotros utilizamos este aparatito. Ustedes dirán, coño, un collar de bola. Eso fue lo mismo que dije yo cuando lo vi por primera vez, ¿ok? Esto se llama orquidómetro de Prader. Y este collar de bola cuesta 300 euros. ¿Ok? Eso es correcto. Yo lo compré cuando estudiaba en Madrid y es horroroso el precio. Cuando mi papá me vio que yo llegué a la casa con este collar de bola, le dije que gasté 300 euros en eso, de vaina me mata. Okay. Fíjense, cuando nosotros nacemos, este es el tamaño de los testículos de nosotros. 2 ml. ¿Ok? 2 ml. Muy bien. Perfecto. Cuando nosotros arrancamos la pubertad, se arranca la pubertad cuando el varón alcanza un volumen testicular de al menos 4 ml. Así. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un varón en la consulta y usted quiere saber si allá arrancó o no arrancó la pubertad, usted lo desnuda, entonces usted compara, ¿ok?, el testículo del joven con el orquidómetro de Prader y va viendo más o menos la medida, ¿ok? ¿Está claro? O hay un compañero de posgrado, que es alto para mí, que su tesis fue precisamente tratar de normatizar en la población de Mérida cuál era el volumen testicular por edades. Eran casi 900 chamos. Yo le decía, no, chamos, ya tú no tienes ni que usar esa vaina, tú agarras ahí. No, yo decía, no, vale, por el amor de Dios. Entonces, pero bueno, cuando uno llega a la adultez, ¿ok?, uno alcanza un volumen testicular de al menos 15 ml. Lo que pasa es que nosotros, los hombres, así como las mujeres, hay unas que están más tuneadas que otras, ¿ok? También nosotros estamos unos más tuneados que otros, ¿ok? Entonces nosotros en la adultez podemos tener o 15 ml o 25 ml, ¿ok? ¿De qué depende eso? El volumen testicular depende principalmente, mis hijos, de los túbulos seminíferos, ¿ok? Por consiguiente, si usted tiene una persona con un volumen testicular bajo, ya siendo adulto, tú pudieras llegar a pensar que la capacidad de fertilidad de esa persona está comprometida, ¿ok? Cuando hay hipotrofia testicular. Y por ejemplo, si tú tienes un varón de 20 años y tiene todavía un volumen testicular de 3 ml, ¿qué tú pudieras pensar de esa persona? Que está hipogonádico. ¿Por qué? Porque no alcanzó volumen puberal. ¿Será eso o no será importante el collar de bola? Sí. Claro, ¿ok? Obviamente, imagínate cuando van algunos chamos allá a la consulta, está el papá, no, que yo quiero saber si mi hijo, ay, ese desarrollo, Dios mío. No es nada cómodo sentarse en la sillita, tener a la persona y poner. Pero bueno, por eso le pagan a uno, ¿qué más? Entonces, eso para que sepan que el orquidómetro de Prader, acuérdense, el collar de bolas, eso existe, ¿ok? Esa es la manera como saber. Entonces, si usted tiene un varón ante los 9 años de edad que tiene un volumen testicular de 4 ml, ese varón tiene ¿qué cosa, mis hijos? Ante los 9 años, tiene más de 4 ml, más de 4 cc. ¿Tiene qué cosa? Pubertad precoz. Entonces usted le coloca un análogo de GnRH, ¿para qué? Para producir un proceso de down regulation o regulación en baja, no se produzca FSH y LH y le frena la pubertad a ese chamo. ¿Para qué? Para que pueda crecer más o menos hasta los 16, 17 años, que es el momento de la vida en el cual la mayoría de nosotros los hombres dejamos de crecer, hasta los 16, 17 años. Las niñas más o menos hasta los 14, 15 años aproximadamente. Por eso es que hay una tendencia secular a que nosotros los varones seamos más altos que las mujeres. ¿Entendimos eso? ¿Será o no será importante esto? Todo lo que yo les diga tiene una importancia clínica, ¿ok? A ver, ahora tengo otra pregunta. ¿Cuántas hormonas produce el hipotálamo en este eje? ¿Cuántas?
Una, en la GNRH. ¿Y cuántas produce la hipófisis como respuesta a la GNRH? ¿Cuántas? Dos. Entonces, ¿cómo una hormona estimula la síntesis y secreción de dos? ¿Cómo hace? ¿Quién sabe eso? Vamos, por un punto en la práctica. ¿Quién sabe eso? Eso es heavy, esa pregunta está heavy. No, fíjense, todas las células gonadotrópicas tienen la maquinaria genética y enzimática necesaria para sintetizar tanto FSH como LH, todas. A ver, ¿cómo hacemos? Dígalo, doctora. El hipotálamo produce la secreción de una de esas hormonas y esa hormona estimula la otra. No. Bueno, eso es de cajón, pero ¿cómo estimula de manera preferencial una y otra? No, pero, ajá, hay una necesidad, pero ¿cómo el hipotálamo le habla a la de la hipófisis? Les explico, fíjense. Ese experimento se demostró en el año 81 y fue publicado en Endocrinology. Aquí se agarraron más bien primates, ¿ok? Monos, muy bien. Entonces, a un grupo se le administraba un pulso, porque ya sabemos que la secreción de GNRH es como pulsátil, y que debe ser pulsátil. Entonces, a unos monos se le agregaba un pulso de GNRH cada hora, y a otros monos se les agregaba un pulso cada 3 horas. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que encontraron es que cuando se administraba un pulso de GNRH por hora, predominaba la secreción de LH. Mientras que cuando administraban un pulso cada 3 horas, es decir, espaciaban los pulsos, más bien predominaba, disminuía la secreción de LH y aumentaba la secreción de FSH. Respuesta a la pregunta: ¿cómo hace una sola hormona para estimular preferencialmente a una de las dos? A través de la frecuencia de los pulsos, ¿okay? Si la frecuencia de los pulsos es rápida, es decir, estamos hablando aproximadamente un pulso por hora, predominará la secreción de ¿quién? De LH. Y si espacía la frecuencia de los pulsos, es decir, un pulso cada 3 horas, predominará la secreción de ¿quién? De la FSH, ¿ok? Eso es un enigma que yo tenía cuando estaba sentado con ustedes. Bueno, pero ¿cómo es eso que una sola hormona estimula la síntesis de dos? ¿Cómo hace? ¿Cómo puede hacerlo? La respuesta está allí, ¿ok? Controlando también la frecuencia de los pulsos. Ok, habíamos dicho, mis hijos, que la GNRH es una hormona ¿de qué tipo? Peptídica. Por tanto, el receptor de la GNRH será un receptor ¿de qué? De membrana. Muy bien. El receptor de la GNRH es un receptor de membrana que tiene 7 dominios transmembrana, tiene una porción extracelular y una porción intracelular. ¿A cuál ustedes creen que se unirá a la GNRH? A la porción extracelular, porque la GNRH puede o no puede atravesar la membrana. No puede. Muy bien. Entonces, los receptores de hormonas peptídicas son receptores acoplados a proteína G. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando la GNRH se une a su receptor, a la porción extracelular, se activa una enzima llamada fosfolipasa C. La fosfolipasa C provoca el paso de quién en quién. Provoca o lleva a la producción de inositol trifosfato y de diacilglicerol. El inositol trifosfato provoca la salida de quién? De calcio, muy bien, de los depósitos intracelulares. Y el diacilglicerol activa una proteinquinasa que se llama ¿cómo? Proteinquinasa C, muy bien. Y la proteinquinasa C es la que va hacia el núcleo y produce los efectos biológicos de la GNRH. ¿Cuál ustedes creen que sea el efecto biológico de la GNRH? A ver, díganlo en voz alta, mis hijos, sin miedo, que aquí no lo estoy evaluando a ninguno, ni lo voy a quitar puntos. Sin miedo. ¿Qué hace la GNRH? Exactamente, mis hijos, así es. Liberar o sintetizar a nivel del gonadotropo la FSH y la LH, así de simple, ¿ok? Esto que acabamos de ver ahorita es el mecanismo de acción de la GNRH. ¿Y su efecto biológico cuál es? Sintetizar FSH y LH. Yo les dije en la clase de tiroides, ¿quiénes tienen práctica el jueves? Que levanten la mano. ¿Ya estudiaron tiroides? ¿Sí? ¿No? Ahora una pregunta, ¿por qué si ustedes tenían cardiología en noviembre ahora que están estudiando fisiología cardiovascular? ¿No entiendo eso? ¿No? Ya. Pero cuando ustedes repasan no pueden estudiar otra cosa. No. Ah, ok, ya. Cuando salgan de mañana, lo que estudiaron lo meten en la papelera de reciclaje y ahí limpian el disco duro por otra cosa nueva. Ah, ok, comprendo. Muy bien, yo solía hacer eso también. Ajá. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo les había dicho en la clase de tiroides, los que ya tuvieron la práctica,
que la TCH tenía ¿cuántas cadenas? La TCH, perdón, 2. ¿Cómo se llamaban? Alfa y beta. Y la especificidad biológica de la TCH, ¿cuál cadena la daba? La beta. Porque la alfa, ¿qué pasaba con la alfa? ¿Con quién? Muy bien, entonces se han estudiado, muy bien. Entonces, ¿qué les quiero dejar acá con esto? Que lo que les voy a explicar ahora ustedes se lo saben. La FSH y la LH, mis hijos, comparten la cadena alfa, ¿ok? Junto con la TSH y con la gonadotropina coriónica humana. Entonces, si yo les pregunto en el examen en quién radica la especificidad biológica de la FSH o de la LH, ustedes van a decir en la subunidad ¿cuál? Beta. ¿Ok? Fíjense bien. La GNRH, al actuar sobre las células gonadotrópicas, puede hacer que ésta sintetice la cadena alfa, que es común a las dos, pero puede posteriormente hacer que sintetice FSH o LH, como ya lo explicamos, dependiendo de la frecuencia de los pulsos, y la síntesis preferencial dependerá de cuál subunidad sintetice, o la subunidad beta de la FSH o la subunidad beta de la LH. ¿Entendimos eso? Muy bien, excelente, vamos bien. Vamos a pasar ahora con las gonadotropinas, la FSH y la LH. Habíamos dicho, mis hijos, que era sintetizada por unas células que se llaman ¿cómo? Gonadotropos, que se encuentran localizadas ¿en dónde? En la adenopófisis, que desde el punto de vista histológico son ¿cómo? Basófilas, muy bien, excelente. Y cada una de estas células tenía la maquinaria genética y enzimática para generar una o las dos. Las dos, ¿ok? Es decir, no es que hay una que hace FSH y hay otra que hace LH, no, cada una puede hacer las dos, tanto FSH como LH. Muy bien, vamos a ver. Esto es importante que lo sepan. La especificidad biológica de la FSH y de la LH, ¿de cuál subunidad depende? De la beta. Y la subunidad beta, fíjense que la subunidad alfa es común para la FSH, la LH, la TSH y la gonadotropina coriónica. Pero la subunidad beta es diferente. ¿Cuán diferente? Miren, es diferente en cuanto al número de aminoácidos. Por ejemplo, la FSH tiene 117 aminoácidos y la LH, la subunidad beta, 121. Y es diferente incluso en vida media. ¿Quedamos claros en eso? Muy bien. Y a su vez, son diferentes a la de la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del susto. Cuando usted tiene la novia y a la novia no le ha bajado el periodo, esa es la hormona que usted le pide. Entonces, esa es la hormona del susto. ¿Ok? Entonces, por eso ustedes van a ver, las chicas que han pasado por ese susto, que cuando van a hablar con un pana, porque ni por el carrizo van para el médico, van a hablar con un pana, mira, chamo, que no me ha bajado, que no sé qué hago, miren. Ese va a ser la gonadotropina coriónica humana beta. Ay, ¿por qué la beta? ¿Qué usted le va a decir? Porque la beta es la que le da la especificidad biológica a la gonadotropina coriónica humana. Entonces, cuando usted va al laboratorio, todo el mundo asustado y no, y regresando como 20 Rosario, Dios mío, te lo prometo, seré célibe hasta que me case, por favor, te lo pido. Usted pide gonadotropina coriónica humana beta. Y usted así hace ese examen y mire, liga los dedos, cruza, bueno. Mándase un novenario, lo que usted quiera, pero eso es lo que usted va a pedir en el laboratorio. ¿Ya entendió por qué? Muy bien, seguimos. Ok. Entonces fíjense lo siguiente, la FSH y la LH son hormonas de tipo glucopeptídicas. Por tanto, sus receptores están ¿dónde? En la membrana. Muy bien. Cuando se une la FSH y la LH a su receptor, el mecanismo de acción es el mismo de la TSH. ¿Quién se sabe el mecanismo de acción de la TSH? A ver, doctora, cuando la TSH se une a su receptor, ¿activa cuál enzima? Activa la adenilato ciclasa. Muy bien. La adenilato ciclasa transforma ¿a quién en quién? Muy bien. ¿El AMP cíclico activa a quién? A la proteinquinasa. ¿Cuál? A. La proteinquinasa A es la que va hacia el núcleo y produce los efectos biológicos de la TSH. Lo mismo para la FSH y la LH. Si usted se aprende el mecanismo de acción de la TSH, se sabe de las otras dos, porque recuerden que la cadena alfa es común. La que da la especificidad biológica es la cadena beta, pero el mecanismo de acción es el mismo. ¿Okay? La LH y la FSH se unen al receptor, activan a la adenilato ciclasa, esto ya se lo tienen que saber de memoria. La adenilato ciclasa provoca la transformación de ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa una proteinquinasa A, la cual va hacia el núcleo y produce los efectos biológicos de la FSH y de la LH. ¿Quedamos claros con eso? Maravilloso. A ver, vamos a hacer les voy a dar un tip para el examen. En el examen, sobre todo al doctor Pablo le gusta mucho eso, a mí no tanto.
te va a preguntar, una de las preguntas fijas del parcial va a ser, diga usted el mecanismo de acción de tal hormona, de la que sea. Si usted tiene alguna duda y lo tiene que tirar a pegar, no sea bruto, ponga AMP cíclico, ¿ok? Ponga AMP cíclico, ¿por qué? Porque el 70% de las hormonas tienen este mecanismo de acción. Entonces usted tiene más oportunidad que la pegue si tira AMP cíclico, ¿ok? Si les ponen MP cíclico, otra es una maldad que le están haciendo, ¿ok? Pero si les preguntan eso, y una de las opciones es AMP cíclico, tire AMP cíclico, ¿ok? Porque tiene un 70% de probabilidad que acierte. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos. Fíjense lo siguiente. La FSH, mis hijos, a nivel del testículo, actúa un poco diferente al ovario. En el caso del ovario, la FSH, ¿qué hace? ¿Qué hace en el ovario? La FSH, ya se lo vieron desde embriología y desde plastilina 2. ¿Qué hace la FSH? Produce el reclutamiento ¿de quién? De los folículos, ováricos. Y la LH es importante para que ocurra ¿qué fenómeno? El día 14, que es el día en que no tienen que ver al novio. La ovulación, ¿ok? En el caso de los hombres, ojo, los hombres no ovulan, ¿ok? Por si acaso. Pero fíjense, la FSH actúa sobre una célula y la LH actúa sobre otra célula. Vamos a explicárselo. La FSH, mis hijos, actúa sobre una célula que se llama las células de Sertoli, que se encuentran ubicadas a nivel de los túbulos seminíferos, que dijimos ahorita cuando sacamos el collar de bolas, ¿verdad? El orquidómetro de Prada, que el volumen testicular depende principalmente de ¿qué cosa? De los túbulos seminíferos. ¿Para qué son importantes las células de Sertoli? Las células de Sertoli, por acción de la FSH, producen dos tipos de cosas. Por un lado, producen una hormona que se llama inhibina, que tiene la capacidad de inhibir a la FSH por un mecanismo de retroalimentación como positivo o negativo. Positivo. Negativo. ¿De asa cuál? Corta. Muy bien. Y por otro lado, tiene la capacidad de producir una hormona que se llama proteína fijadora de andrógeno. ¿Qué hace la proteína fijadora de andrógeno? Lo que hace es que va a fijar la testosterona que se produce en las células de Leydig y la va a llevar por el epitelio de los túbulos seminíferos. ¿Por qué? Porque la testosterona es importante para la espermatogénesis también. ¿Está claro? Muy bien. La LH, por su parte, actúa sobre las células de Leydig para que las células de Leydig produzcan ¿qué cosa? Testosterona. Pregunto, ¿para qué será importante la testosterona? Conocimientos de embriología. Para los caracteres sexuales secundarios, pero antes de eso, ¿para qué? Embriología, dejen de pensar en las aurículas y en los ventrículos por un ratico. Embriología, ¿para qué es importante la testosterona? No me digan doctor, para el producto hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Para qué será importante la testosterona? Dígalo, doctor. Eso es correcto, para la diferenciación sexual durante la vida intrauterina. Entonces la testosterona es clave desde la vida intrauterina. ¿Por qué? Porque hace que los conductos de Wolff se diferencien, ¿verdad?, en genitales internos masculinos y en genitales externos masculinos, ¿ok? Y durante la pubertad es importante para la aparición de los caracteres sexuales secundarios masculinos. ¿Que cómo comienza la pubertad en el hombre? Repetimos, a través del aumento ¿de quién? Del volumen testicular. Eso no se les puede olvidar, y ustedes son estudiantes de medicina que van avanzaditos. No pueden decir, no, el vello, no. Usted dice, aumento del volumen testicular. ¿Está claro? Muy bien, perfecto. Seguimos. El testículo. Ok. El testículo, como muy bien saben, es la gónada masculina. Ok. Habitualmente tenemos un par, de acuerdo a Laureano Márquez, eso es lo que nos falta precisamente. Ok. No sé si lo han leído por ahí por Facebook, la cadena que hay por ahí de Laureano. Ok. Y es importante que sepan que los testículos se encuentran ubicados en la cavidad escrotal. ¿Para qué ustedes creen que se encuentran ubicados en la cavidad escrotal? Anatomía, ¿por qué? Los hombres, por allá, ¿por qué? Para regular la temperatura, eso es correcto. Entonces, en la cavidad escrotal la temperatura es 2 grados centígrados por debajo de la temperatura del resto del cuerpo, ¿ok? Y eso es importante para la espermatogénesis, ¿sí? Por eso es que durante algún tiempo se decía que las personas que trabajaban, por ejemplo, en los hornos de Sidor, que estaban expuestos a temperaturas muy altas, se evidenció que en esas personas había mayor tasa de infertilidad primaria. ¿Por qué? Porque por supuesto los testículos estaban expuestos a mayor temperatura. Los hombres, por acá,
los amigos que me escuchan, no se pongan los pantalones tan apretados, hermano, eso es para las mujeres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si usted se pone los pantalones muy apretados, o se ponen los interiores de Justin Bieber, ¿okay? Entonces eso aumenta la temperatura en el testículo, ¿okay? Y eso hace, por supuesto, que también pueda repercutir en la espermatogénesis, ¿okay? Fíjense bien, los testículos tienen una coloración grisácea. ¿Por qué? ¿Quién le da esa coloración grisácea? ¿La túnica cuál? La túnica albugínea, muy bien. Entonces, la túnica albugínea produce a partir de ella una serie de tabiques de tejido conectivo, aquí estoy hablando ya como morfología, que permiten dividir el testículo en una serie de lobulillos, ¿okay? Cuando nosotros vemos así desde el punto de vista histológico, esto que yo les estoy mostrando aquí, ¿qué será? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que le da el volumen al testículo? Un túbulo seminífero. En el túbulo seminífero se encuentran las células de ¿quién, mis hijos? De Sertoli, ¿ok? Aquí están las células de Sertoli. Y en el intersticio están las células de Leydig. Las células de Sertoli, me interesa que se lleven esa imagen, son importantes para la espermatogénesis. Y dijimos que son estimuladas por ¿cuál hormona? Por la FSH. Y las células de Leydig son importantes para la producción de ¿qué cosa? ¿Y son estimuladas por quién? Muy bien, entonces fíjense bien. Las células de Sertoli se encuentran muy unidas una de otras a través de una estructura que se llaman uniones estrechas o desmosomas. Esa estrecha unión entre una célula de Sertoli y la otra forma una barrera que se llamará ¿cómo? Barrera. ¿Cómo ustedes creen que se llama? ¿Sertoli, Sertoli? No. Barrera hematotesticular, mis hijos, ¿ok? Y la barrera hematotesticular, ¿por qué ustedes creen que sea importante? Bueno, para proteger el microambiente de los túbulos seminíferos donde se están desarrollando los espermatozoides, para protegerlo del medio externo. ¿Está claro? Ahora fíjense, esa barrera hematotesticular permite dividir esto en dos compartimientos. Un compartimiento basal que se encuentra en las células madre de los espermatozoides. ¿Cómo se llamarán esas células madre de los espermatozoides? Histología. ¿Cómo? ¿Cómo? Espermatogonia. Muy bien, excelente. Un compartimiento basal y un compartimiento adluminal donde se encuentra después de las espermatogonias que se forman. ¿Espermatocito cuál? Uno, espermatocito primario. Espermatocitos secundarios, las espermátides y finalmente aquí están los espermatozoides. Pregunta de cultura general. ¿Los espermatozoides dónde adquieren su capacidad reproductiva? ¿En dónde? Lo dijeron por allá. ¿Dónde? ¿En la cabeza de quién? Del epidídimo, ¿ok? A nivel del epidídimo, eso es correcto. Entonces fíjense, el espermatozoide se diferencia en el túbulo seminífero, pero la capacidad reproductiva, la diferenciación final, la alcanza a nivel del epidídimo. ¿Entendimos eso? Muy bien, seguimos. Ok, la espermatogonia, mis hijos, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos cromosomas tiene la espermatogonia? 23. A ver, ¿qué dice por allá la chica que dijo espermatogonia? ¿Cuántas cromosomas tiene la espermatogonia? Ya eso está en la papelera de reciclaje. ¿Sí? Fíjense, la espermatogonia, mis hijos. Las espermatogonias son diploides, ¿ok? ¿Qué quiere decir diploides? Que tienen 46 cromosomas, ¿ok? 46 cromosomas. Las espermatogonias se dividen por un proceso que se llama ¿cómo? Mitosis, ¿ok? Y pueden dar lugar a los espermatocitos primarios. Muy bien. El espermatocito primario pasa por dos procesos de división llamados meiosis. La meiosis, si tienen 46 cromosomas, da lugar a unas células que tendrán ¿cuántos cromosomas? 23. Y en ese momento una célula que era diploide se transforma en haploide. Eso es correcto. Entonces, finalmente el espermatocito secundario, después de la segunda división meiótica, da lugar a las espermátides, que son 4. Las espermátides, fíjense que son redondeaditas. Y finalmente ellas se alargan, adquieren una cola o flagelo y se transforman ¿en quién? En el espermatozoide. Eso se lo traje nada más para que lo recuerden de la espermatogénesis. ¿Está claro? Entonces, el espermatozoide, ¿cuántos cromosomas tiene? 23. ¿Y se unirá con quién que tiene 23 más? Con el ovocito ¿cuál? Primario. Ovocito secundario que tiene ¿cuántos cromosomas? 23. Y finalmente formarán un huevo cigoto que tiene ¿cuántos cromosomas? 46. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Fíjense que no estaba en la papelera de reciclaje. Ok. Esto no es tan feo como lo pinto aquí. Vean lo siguiente.
La LH dijimos que actuaba sobre la célula de ¿quién? De Leydig. ¿Para producir qué cosa? A ver, la testosterona, me interesa que sepan que es una hormona de tipo esteroidea. Si es una hormona de tipo esteroidea, quiere decir que su núcleo es de ¿qué cosa? De colesterol. Es decir, es un núcleo de ciclopentano perhidrofenantreno. Muy bien. Pregunta, por un punto en la práctica, ¿de dónde viene ese colesterol? Por un punto en la práctica, vamos. No. Levante la mano, uno, y me lo dice. A ver, sobre todo los que no hayan tenido ya la práctica, porque los que ya tuvieron, ese es su nota, nosotros aquí ya. A ver. Uno de la dieta. Ajá. ¿Y quién lo transporta el colesterol de la dieta? ¿Y quién lo lleva para allá, para el testículo? Ya va ella. ¿Ah? No, doctor. No, doctor. Dígalo, doctor. No, doctor. ¿Quién transporta las 2/3 partes del colesterol del organismo? ¿Quién lo transporta? A ver, levante la mano y me lo dice. Dígalo. ¿Cuál? ¿Cuál? No, miren, mis hijos, ustedes en bioquímica están graves, ¿o yo? Eso es lo que yo siempre he llegado a la conclusión, que eso es lo que pasa cuando tú haces una materia tan difícil. Entonces una materia tan difícil, ustedes estudian los periquitos, por qué el otro tiene las patas marrones, por qué el otro que ve por allá ve feo a uno. Entonces, pero no se estudian lo que se tiene que estudiar, lo básico, lo que les va a quedar para la vida. Fíjense. La lipoproteína, mis hijos, que transporta las 2/3 partes del colesterol en el organismo es la LDL, o lipoproteína de baja densidad. Por eso ese es el colesterol malo. Cuando le viene una persona a usted con un examen de laboratorio, usted le habla del colesterol malo y del colesterol bueno, ¿verdad? El colesterol malo es el LDL. ¿Por qué? Porque transporta las 2/3 partes del colesterol del organismo y lo lleva hacia las células. El HDL más bien lo lleva de las células hacia el hígado y hace lo que llamamos el transporte reverso del colesterol, ¿okay? Y por eso es el colesterol bueno, ¿okay? Entonces, ¿de dónde proviene el colesterol para sintetizar testosterona? Uno, de la dieta, principalmente el colesterol que transporta el LDL. Recuérdense que el LDL es captado por un receptor que se encuentra en la membrana y es internalizado para que ese colesterol pueda ser usado, por ejemplo, para la síntesis de hormonas. Y la otra es a través de la síntesis endógena del colesterol. ¿Cuál es la enzima limitante en la ruta de síntesis del colesterol? Por un punto en la práctica, ¿cuál? Se están dando cuenta que bioquímica es importante. La enzima limitante en la ruta de la síntesis del colesterol es la hidroximetilglutarilcoenzimasa reductasa. Eso es correcto. Ustedes dirán, bueno, pero fíjense lo siguiente, mis hijos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ese conocimiento es paja, sí o no? No. ¿Por qué no? Porque hay unas medicinas que ustedes han escuchado hablar de Lipitor. ¿Sí? ¿Saben dónde actúa el Lipitor? Inhibiendo esa enzima, mis hijos, ¿ok? Entonces, esos grupos de medicamentos se conocen como los inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzimasa reductasa. O sea, no es que yo estudio bioquímica todos los días, sino que hay cosas que son importantes, ¿ok? Entonces, una es esa, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué me interesa que se sepan de esta diapositiva? Que la testosterona se sintetiza a partir de ¿quién? Del colesterol, y que ese colesterol puede ser sintetizado de manera endógena o puede ser captado a través de la LDL. ¿Qué hace la LH? La LH primeramente activa una proteína que se llama proteína STAR, que permite que el colesterol ingrese en el interior de las mitocondrias de la célula de Leydig, y posteriormente activa una enzima llamada desmolasa del colesterol, que transforma el colesterol en pregnenolona. Y de allí, una vez que se ha formado la pregnenolona, ocurre una serie de pasos enzimáticos que terminan con la síntesis de la testosterona. No me interesa que se sepan todo eso, lo único que me interesa que se sepan es que la LH permite, por un lado, activar a la proteína STAR para que el colesterol entre en la mitocondria, y posteriormente activa la enzima desmolasa del colesterol, que es la enzima limitante de esta ruta. ¿Por qué? Porque transforma el colesterol en pregnenolona, y a partir de allí ocurre una serie de pasos biosintéticos que terminan con la síntesis de la testosterona. ¿Quedamos claros en eso? Sí. Muy bien, entonces fíjense, este fue un casito bien interesante. ¿Dónde está la merideña? Ahí está, ¿ok? Este fue un caso que también lo publiqué en una revista muy buena en investigación clínica el año pasado, también un paciente de Mérida. Dicho sea de paso, el primer caso de esta enfermedad en el país. Esta enfermedad
se llama síndrome de Smith-Lemli-Opitz, ¿ok? Facilito, con un nombre criollito, para que tú sabes, ¿ok? Entonces, esta es una enfermedad que se caracteriza porque las personas que la padecen, este es un paciente de 5 años de edad, habitualmente tienen microcefalia, es decir, la cabeza un poquito más pequeña, tienen retraso mental severo, irritabilidad, o sea, habitualmente se tienden a autolesionar, por eso hay que ponerles guantes, ¿ok? No es que hacía mucho frío en el consultorio, tampoco pensé que en Mérida hace mucho frío, ¿ok? Agresividad, hiperactividad, etc. ¿Cuál es el problema de ese síndrome? El problema de ese síndrome, mis hijos, es que las personas que lo presentan tienen una deficiencia de una enzima que se llama 7-dehidrocolesterol reductasa. Y al no tener esa enzima, no transforman la 7-dehidrocolesterol en colesterol. Y por tanto no sintetizan el colesterol. Si no sintetizan colesterol de manera eficiente, no se mueren de un infarto, está bien. Pero, ¿cómo estarán los niveles de testosterona en esos chamos? Habitualmente bajo. Y la testosterona, por allá lo dijo el doctor. ¿Para qué era importante la testosterona, hermano? Para la diferenciación sexual. Entonces son pacientes que tienden a tener genitales ambiguos, ¿ok? Aquí podemos ver, este paciente, estos son los testículos, podemos ver que los testículos parecen labios mayores, ¿ok? Y habitualmente en el pene desarrollan una normalidad llamada hipospadia, ¿ok? Que se debe principalmente al déficit de testosterona. Este fue un caso bastante interesante que vimos en Mérida también, ¿ok? Y que bueno, que logramos publicar el año pasado en una muy buena revista de ciencias médicas, ¿ok? Muy bien. El transporte de la testosterona. La testosterona, si es una hormona esteroidea, ¿podrá ser transportada libremente por el plasma? No, ¿verdad? Entonces, esto es importante, tal vez lo que es un poquito más complicado de la clase. Fíjense, la testosterona, mis hijos, puede ser transportada por dos proteínas. Por la albúmina, que es la que más se encuentra en el plasma. Fíjense, la albúmina es como Diosdado, está metido en todos los guisos, ¿ok? Entonces, vean acá. La albúmina transporta entre el 50 y el 68% de toda la testosterona del organismo, ¿ok? La unión de la testosterona con la albúmina es una unión de baja afinidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir de baja afinidad? Que puede disociarse facilito o difícil. Facilito, ¿ok? Eso es como un concubinato, más o menos, para que me entiendan, ¿ok? Pero la testosterona tiene una proteína que es fija para ella, que se llama globulina fijadora de hormonas sexuales, SHBG. La SHBG fija la testosterona con alta afinidad, tanto así que entre el 30 y el 45% de la testosterona se encuentra unida a la SHBG. Eso es diferente a la mujer. En la mujer, la mayor parte del estradiol se encuentra unido a la SHBG. Lo que pasa es que el hombre tiene menos SHBG que la mujer, porque la testosterona disminuye la producción de esta proteína en el hígado. ¿Qué me interesa que sepan aquí? Que solamente entre el 0,5 y el 3% de la testosterona se encuentra libre en el plasma. Por tanto, ¿cuál será el porcentaje de testosterona que es útil desde el punto de vista biológico? ¿Cuál? La que está libre, es decir, ¿de cuánto a cuánto? A 3%. Si yo les digo que eso no es verdad, que ustedes dicen. Muy bien, muy buena respuesta. La explicación es la siguiente, fíjense bien. La biodisponibilidad de la testosterona es del 50%, es decir, la cantidad de testosterona que está, por así decirlo, activa, es el 50%. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso? Ustedes se recuerdan en la clase de hormonas tiroideas que yo le daba el ejemplo de la novia, ¿okay? Cuando uno tiene la novia, no puede salir a luchar por la justicia en condiciones normales. ¿Por qué? Porque esa es la proteína que lo tiene fijado a usted, ¿okay? Cuando usted está libre, usted puede ir a Gurú los días miércoles, ¿okay? El miércoles universitario, todo a mitad de precio, y ahí es mujerero, y bueno, puede hacer su efecto biológico, ¿okay? ¿Se recuerdan de eso? Aquí eso no aplica. ¿Por qué? Porque dijimos que la mayor parte de la testosterona se encuentra unida ¿a quién? A la albúmina. Entonces, si bien es cierto que el 3% es lo que está libre, el otro 47% lo da una parte de la testosterona que está unida a la albúmina, pero cuando hay una necesidad biológica puede disociarse facilito y formar parte del pool de testosterona libre. ¿Quedamos claros? Entonces, ese es un raro ejemplo en el cual la fracción libre no es igual a la fracción biodisponible. ¿Quedamos claros en eso? Ustedes dirán, ¿y por qué eso no ocurre con la tiroides? Porque recuérdense que las hormonas tiroideas, la T4, se encuentra unida en un 70% ¿a quién? A la TBG.
y la une con alta o con baja afinidad. Con alta afinidad. Por eso que en la tiroides la fracción libre es la fracción biológicamente activa. ¿Quedamos claros en eso? Eso es lo más difícil de la clase. Muy bien. Esto es interesantísimo. Vengan para acá. Esto tiene mucha utilidad médica. ¿Cómo se metaboliza la testosterona? Fíjense. La testosterona se puede metabolizar, mis hijos, a través de dos vías. Por un lado, pregunto, ustedes por ejemplo cuando ven a las personas gorditas, una de las cosas que le ven aquí en el pecho es que desarrollan ¿qué cosa? Mama. Pero ¿cómo se llama eso? Médicamente. Allá, Xavier, ¿cómo se llama eso? Ginecomastia. Muy bien, hijo. Tu profesor de semiología debe estar muy orgulloso de ti. Ginecomastia. No, vale, creo que él está en el séptimo ahorita. Fue un muy buen estudiante mío, dicho sea de paso. Ginecomastia, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué se desarrolla ginecomastia cuando estás gordito? Dígame. No. Disminuye la testosterona. No, por exceso de grasa no. Por exceso de grasa, eso es una buena respuesta. Fíjense, hay muchos gorditos que uno los ve así y dice, no, eso es ginecomastia, no es ginecomastia, a veces es grasa. Eso se llama pseudoginecomastia o adipomastia. Pero vamos a pretender que tiene ginecomastia. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué, por ejemplo, los entrenadores de gimnasio que se meten mucha testosterona desarrollan ginecomastia? ¿Por qué? Ok, vamos a explicarle. Esa es una muy buena respuesta, una buena pregunta. A ver, Xavier, ¿por qué? Muy bien, hermano, así es, correcto. Perfecto, hermano, muy bien. ¿Ves? Eso es un ejemplo de que no hay que meter las cosas que vimos en endocrinología en el quinto semestre en la papelera de reciclaje. ¿Lo ven? Él ya está en el séptimo y todavía se acuerda de todo. Muy bien, hermano. Así es. Fíjense, a nivel del tejido adiposo, todos nosotros los hombres tenemos una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa es una enzima que, aunque ustedes no lo crean, transforma la testosterona en estradiol, que es la hormona femenina por excelencia. Los gorditos, al tener mayor cantidad de tejido adiposo, aromatizan más que las personas delgadas. Por eso que los gorditos, como tienen tanta aromatasa, transforman la testosterona en estradiol y les da ginecomastia. En el caso de los gimnasios, lo que pasa es que si usted tiene una cantidad de testosterona en la sangre y se comienza a inyectar, ¿qué es lo que se inyecta en los gimnasios? Testosterona. Entonces, ese exceso de testosterona tiene que metabolizarse por alguna vía. Y una de las vías es a través de la aromatasa. Se transforma la testosterona en estradiol, ¿ok? Y habitualmente esa persona le puede dar ginecomastia o puede brincar el charco, ¿ok? Muy bien, pero fíjense bien, esto es interesante para que vean acá. ¿Por qué es importante o por qué nosotros los hombres también tenemos que tener una cantidad de estradiol? Y esto es la pepa del queso. Resulta que el estradiol, dijimos que a nivel de los cartílagos de crecimiento es importante ¿para qué? Para cerrarlos, ¿verdad? Por eso es que las mujeres, por ejemplo, crecen menos que los hombres, porque tienen más estradiol o menos estradiol. Más estradiol, por tanto cierran los núcleos de crecimiento más rápido que nosotros los hombres. Segundo lugar, yo dije en la clase de paratormona, de hecho di un punto por eso que nadie se lo ganó, que las mujeres después de la menopausia les da osteoporosis. ¿Por qué? Porque al haber poco estradiol hay poco de qué? Osteoprotegerina. Muy bien, entonces ¿qué pasa? El estradiol que nosotros producimos es importante para protegernos de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque ayuda a que se produzca osteoprotegerina. Y la osteoprotegerina inhibe la interacción entre el receptor RANK y el ligando RANK. Y inhibe unas células que se llaman como los osteoclastos. Entonces también es importante para eso. Pero lo más importante, lo que a mí me llamó más la atención, es lo que les voy a explicar ahorita. Fíjense bien. Y a esto, bueno, a los gorditos les va a encantar cuando yo diga. ¿Ya? Habitualmente dicen que los hombres, vamos a hablar aquí como adultos, que los hombres siempre están pensando en qué cosa. Eso es verdad. Okay. Muy bien. La mayoría, no todo el tiempo, pero sí cada 5 segundos. ¿Okay? Y las mujeres habitualmente cuando están en una relación son más ¿qué? Románticas, ¿verdad? Piensan en otras cosas, en reunirse con las amigas, en charlar, ¿verdad? En ir de compras, ir a Orinoquia sin que les robe la batería, todas esas cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué ustedes creen que nosotros los hombres nada más pensamos en sexo?
estradiol, ¿ok? Exactamente. Resulta que uno tendería a pensar, uno dice, no, le dice a la novia, que es una prueba de amor que tú me tienes que dar cuando todavía le tienen a pan y agua. Porque es que si no me enfermo, porque es que eso es típico de nosotros, por la testosterona, que no sé qué. Eso es mentira, hermano, usted le está cayendo a coba. Resulta que la diferenciación del encéfalo del hombre, para que sea como y piense como pensamos los hombres, no depende de la testosterona, depende del estradiol. Entonces, si yo me guío por eso, las mujeres en teoría deberían de pensar más en eso. ¿Ok? O sea, ahí yo me recuerdo cuando yo daba ese tema allá en el posgrado, que venía una muchacha bien bonita en el posgrado, y broma, después que yo termino, ella se me acerca, me dice, porque yo digo, oye, pero yo no lo comprendo, si más bien las mujeres lo contrario, yo no entiendo, eso tiene que estar equivocado. Me dice, mira, yo te voy a dar una explicación oriental, me dice ella. Ajá, ¿cómo? ¿Cuál es la explicación? Lo que pasa es que ustedes los hombres siempre tienen ganas, pero nosotros las mujeres, cuando tenemos ganas, los devoramos. Salí de ahí a llamar a mi mamá, que venga. Hasta me envergué. Entonces, pero eso es interesantísimo. La diferenciación del encéfalo en el hombre para la conducta sexual masculina también depende del estradiol. Entonces, en teoría, los gorditos son mejores amantes que los delgados. ¿Ok? En teoría. ¿Ok? Eso es importante. Tanto es así que el semestre pasado, por cierto, un chamo, un pana que es gordito, y me dice, oye doctora, ¿por qué dio usted esa clase? En Twitter aumenté como 60 seguidores en la primera semana. Entonces, bueno, ya saben, habitualmente, por ejemplo, yo tenía un compañero del posgrado que era gordito y en cada piso del hospital tenía una enfermera, tenía una novia, tenía una labia rechísima de ser yo, ¿no? Entonces yo le decía, mira chavo, pero coño, no metió en el gimnasio y todo. Me decía, no, es que yo lo que no tengo de físico lo compenso con entusiasmo. Pero ahora yo me imagino cuál es el entusiasmo. ¿Okay? Muy bien. Y la otra vía por la cual la testosterona se metaboliza, porque vean, la endocrinología explica las cosas normales de la vida. ¿Okay? Lo otro es que la testosterona se metaboliza por otra vía, que es la vía de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa transforma la testosterona en otra hormona que se llama dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es un tipo de testosterona más potente. ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad por el receptor de testosterona y porque pasa más tiempo unida a la testosterona, al receptor de testosterona. ¿De qué hace la dihidrotestosterona? Hace que nos crezca el vello, ¿okay? De eso depende el vello en la cara, hace que el pene nos crezca, así que si usted tiene alguna queja, por favor emítasela a su dihidrotestosterona, ¿okay? Hace que crezca la próstata y a los hombres hace que se nos caiga el cabello, mis hijos, ¿okay? Hace que se nos caiga el cabello, por eso es que a las personas que usted también ve en los gimnasios que se inyectan testosterona, se les cae el cabello por eso, porque la testosterona una parte se metaboliza en dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona se le cae el cabello. Ustedes han visto una propaganda que pasan en la tele o pasaba en la tele antes de una sustancia que la persona se empezaba a masajear en el cabello, Herbamatin. Es con el cual, oye, el pana porque tiene experiencia en eso. Ok. Herbamatin. ¿Qué es lo que hace el Herbamatin? El Herbamatin es un inhibidor de 5-alfa reductasa. No. Entonces, el Herbamatin es un inhibidor de 5-alfa reductasa. Entonces, al inhibir a la 5-alfa reductasa, ¿qué le ocurre a la dihidrotestosterona? Disminuye. Entonces, por tanto, se le cae menos el cabello. ¿Okay? No es que no es que se le deje de caer, se le cae menos. Pero ¿por qué no se lo toman? Porque si se lo toman, ¿qué le va a pasar a algo? Exactamente, ¿okay? No es mejor que la calma. ¿Okay? Muy bien. Para ir culminando, el mecanismo de acción de la testosterona, si es una hormona esteroidea, ¿dónde estará su núcleo, mis hijos? ¿En dónde? En el núcleo, así es. Entonces la testosterona, que tiene un anillo de ciclopentano perhidrofenantreno, atraviesa la membrana, se une a su receptor nuclear. Al unirse a su receptor nuclear, estimula o tiene acceso a elementos del ADN que responden a testosterona, produce la transcripción de un ARN mensajero que va a pasar hacia ¿dónde? ¿El ARN mensajero va hacia dónde, mis hijos? Hacia los ribosomas para que se sintetice ¿qué cosa? Las proteínas, que son las que llevan a cabo los efectos biológicos de la testosterona, que los podemos repetir en esta diapositiva. La testosterona, ella misma, sobre el receptor que estimula, efecto anabólico sobre el músculo. Por eso es que en el gimnasio la testosterona fino, porque te pone papa rápido, ¿ok?
Tiene un efecto anabolizante sobre el músculo. A nivel de la hipófisis, ¿qué hace? Inhibe la secreción de la LH a través de un mecanismo de retroalimentación negativa de asa corta. Muy bien. Y sobre la hormona de crecimiento, ¿qué hacía la testosterona, mis hijos? Promueve que la hormona de crecimiento se sintetice, ¿sí o no? ¿Qué se recuerdan de Brad Pitt? Se recuerdan que les hablaba en la síntesis de la hormona de crecimiento que las hormonas sexuales y las hormonas tiroideas son importantes para que se produzca el factor de transcripción PIT1, ¿ok? Y el factor de transcripción PIT1 es importante para la liberación de la hormona de crecimiento. Por eso es que durante la pubertad, ¿cómo está la hormona de crecimiento? Alta. Y por eso es que ocurre el estirón de la pubertad, porque está alta la hormona de crecimiento y están altas las hormonas sexuales, ¿ok? ¿Qué más? Promueve la espermatogénesis, porque recuerden que la proteína fijadora de andrógeno la transporta por los túbulos. Y, como muy bien dijo por acá el colega, estimula la diferenciación sexual en el embrión. ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Hace que la testosterona se transforme ¿en quién? En dihidrotestosterona. ¿Para qué es importante la dihidrotestosterona? Para la diferenciación de los genitales externos, recuérdense lo del pene, ¿ok? Para el crecimiento de la próstata y los folículos pilosos, lo que ya explicaba. Y el estradiol, que no se les olvide el chiste de los gorditos, proviene principalmente de la aromatasa, que está en el tejido adiposo. Y es importante ¿para qué? Para el cierre de las epífisis, para inhibir la resorción ósea y los efectos centrales de conducta sexual masculina. ¿Entendimos la clase de hoy? Una característica que ha tenido mis clases, creo yo, es que les he demostrado que se puede, a través del conocimiento de endocrinología, publicar varios casos interesantes. Hasta el momento, ¿cuál es el caso que les ha parecido más interesante, por cierto? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál? El de la niña del raquitismo, ¿ok? El del raquitismo, ¿ok? Muy bien, este que les voy a presentar ahorita es el papá de los helados, ¿ok? O por lo menos es el que a mí más me ha llenado como médico y el que más me ha enseñado, fíjense. Finalmente, vamos a mostrarles el último video antes de que vean ese caso. Recuerden que a nivel del hipotálamo se produce una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropina que actúa sobre la de la hipófisis para que se produzca ¿quién? FSH y LH. La FSH y la LH pasan hacia la circulación, ¿ok? Y van a tener como destino final la gónada masculina, que es ¿quién? El testículo. Muy bien, el testículo habitualmente ¿cuántos tenemos? Dos. Pero en los actuales momentos se duda que tengamos aunque sea uno, ¿ok? Entonces aquí está. Tiene una coloración grisácea que se la da ¿a quién? ¿Y están en dónde? En la cavidad escrotal. Fíjense, aquí están los tabiques de tejido conectivo que los dividen en lobulillos. La FSH, ¿dónde actúa? Este es el túbulo ¿qué? Todo esto seminífero, ¿ok? Ahí se produce la inhibina y la proteína fijadora de andrógeno. Y a su vez, la LH actúa sobre la célula intersticial ¿de quién? Para que produzca, ¿qué es esa T? Testosterona. La testosterona va a irrigar todo el sistema, ¿ok? Si usted busca, fíjense esta lámina, qué belleza, aquí está el túbulo seminífero y en el intersticio la LH produciendo testosterona, ¿ok? La testosterona pasa hacia la sangre y es importante en la vida embrionaria para la diferenciación sexual. Y cuando nosotros estamos así como este muchachito, para la aparición y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿ok? Entonces eso es lo que ocurre. Por otro lado, en el túbulo seminífero ocurre ¿qué cosa? La espermatogénesis, ¿ok? Las espermátides dan lugar ¿a quiénes? A los espermatozoides. Los espermatozoides salen ¿de dónde? De los túbulos seminíferos. Dijimos que los túbulos seminíferos dan el volumen ¿de qué? Del testículo, y que alcanzamos la pubertad cuando el volumen testicular es ¿de cuánto? De 4 ml, ¿ok? De 4 cc. Los espermatozoides van finalmente ¿hacia dónde para capacitarse y adquirir capacidad reproductiva? En el epidídimo, que ahí es donde se alcanza finalmente la capacidad reproductiva. ¿Entendimos la clase de hoy? Ahí está resumida. Entonces, el caso es el siguiente. Este fue un paciente masculino de 26 años de edad que me llevó al servicio de endocrinología, también allá en Mérida, ¿ok? Sí, Mérida yo creo que en algún momento tuvo que haber habido un reactor nuclear ahí. ¿Okay? Entonces, fíjense, este joven, una de las cosas que nos llamaba la atención, me lo referían de oftalmología, porque el chamo no veía bien. De hecho, cuando entra, con el perdón de la palabra, tenía unos lentes culo de botella, ¿ok? Pero ¿qué te llama la atención a simple vista? ¿Qué es esto? Ginecomastia, ¿ok? Hay ginecomastia, ¿hay vello o no hay vello?
no hay vello, ¿ok? No es que se depiló con láser, porque si no, ese es el láser, la mamá de los helados de los láser, ¿ok? No hay vello, ausencia de vello troncal, ausencia de vellos de todo punto de vista, ¿ok? Los testículos eran hipotróficos, muy pequeñitos, ¿ok? Y el paciente cuando hablaba decía, ¡hola, doctor, ¿cómo está? Entonces, esa es una voz de tonalidad aguda. Muy bien. Ese paciente, cuando le determinamos los niveles de testosterona, ¿cómo ustedes creen que estaba? Bajos. Es decir, es un paciente que tenía un hipogonadismo, ¿ok? Una de las cosas que llamaba la atención del paciente era cómo caminaba. Por eso les digo, no tienen que meter las cosas en la papelera de reciclaje, ¿ok? Porque todo en esta vida les va a funcionar cuando sea médico. Yo no soy internista, yo lo que soy es endocrinólogo, ¿ok? Pero hay cosas que tú ves durante tu carrera y te quedan. Por ejemplo, este paciente cuando caminaba así. ¿Qué marcha es esa, Xavier? ¿La has visto en neurológico? ¿En semiología? Eso se llama atáxica, ¿ok? Marcha atáxica. Muy bien. Y la ataxia ocurre principalmente porque hay un problema en una estructura, que es ¿cuál? La ataxia. ¿Por qué ocurre, Xavier? ¿Cuál es la estructura del equilibrio, Xavier? ¿Cuáles son las dos estructuras que medían el equilibrio? ¿Cuál? El sistema vestibular. ¿Y el otro? El otro. ¿Cuál? El sistema vestibular y ¿cuál más? Y el cerebelo. Muy bien, excelente. ¿Ok? Fíjense. Ok. ¿Qué otra cosa? A mí me llamaba mucho la atención que el paciente tiene unos lentes culo de botella. Yo le quito un momentico los lentes y quítate un momentico los lentes, que se lo veo. ¿Cuántos dedos hay aquí? Muy bien. Tú le haces eso a él, ¿cuántos dedos hay aquí? 5. Pero a esa distancia, yo decía, coño, esto no puede ser normal, decía yo, porque oye, yo tuve miopía y estigmatismo y no puede ser normal eso, o sea, tú no lo puedes ver tan mal en la vida, ¿ok? Entonces fíjense lo siguiente, nosotros le hicimos un fondo de ojo. Esto es lo que tú ves cuando haces un fondo de ojo, ¿cierto, Xavier? ¿Cómo se llama esto? Aquí está el disco óptico, ¿ok? De donde sale el nervio óptico y va la información visual hacia el cerebro. Estas son las vénulas, estas son las arteriolas y fíjense, esta es la mácula, ¿ok? Y esto que ven aquí es el color de la retina, un color como rosado pálido, ¿ok? Resulta que cuando le hacemos el fondo de ojo al paciente, este es el del paciente, ¿ok? Bueno, yo en mi vida había visto esa vaina. Entonces yo lo mando con un retinólogo y me dice, se queda igualito así, dice, verga, ¿qué vaina es esta? Me dice que en su vida había visto eso, un hombre que es el coordinador del posgrado de oftalmología allá en Mérida. Esto se llama atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Una atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Cuando le hacemos la resonancia magnética para ver por qué caminaba así, resulta que había una atrofia del cerebelo. ¿Okay? Por eso fíjense, neuroanatomía es importante, fisiología es la más importante de todas, no es porque yo la dé, pero es la más importante de todas. ¿Okay? Muy bien, si ese paciente no tiene testosterona, ¿cómo estarán los osteoclastos? Aumentados. Por tanto, ¿qué predomina? ¿La formación o la resorción ósea? Muy bien, cuando le hacemos al paciente una densitometría ósea, tenía una tremenda osteoporosis. Se habla de osteoporosis cuando el T-score o puntaje de T está por debajo de menos 2.5. Este paciente tenía menos 3.1 con 26 años. ¿Ok? Peor que una viejita de 60 años. Y esto es en la columna lumbar. Y en la cadera, en el cuello del fémur también. ¿Ok? Pero más, sobre todo, en la columna. ¿Ok? Entonces, teníamos un paciente extremadamente interesante con hipogonadismo, con atrofia del epitelio pigmentario de la retina y con atrofia del cerebelo. Entonces, lo que da verdaderamente la talla es cuando usted puede, a todo eso que usted tiene allí, colocarle el nombre de una enfermedad. Buscando en internet, había una enfermedad que se llamaba síndrome de Boucher-Neuhausen, que fue descrita en el año 76, y que hasta ese momento nada más habían 20 casos publicados en todo el mundo. Nosotros publicamos el caso número 21, ¿ok? Lo publicamos en la revista española de Endocrinología y Nutrición. Aquí está, síndrome de Boucher-Neuhausen, aquí están las mismas imágenes que le acabo de mostrar ahorita. Con este síndrome, yo me gané el premio al mejor caso clínico del año de la Sociedad Venezolana de Endocrinología. Pero lo más importante no es solamente eso. Lo más importante es que hasta ese momento no se sabía todavía cuál era la causa que producía el síndrome, ¿ok? No se sabía. Muy bien.
Entonces, el año pasado me contactó a través de Alemania un doctor muy connotado, que es el doctor Matti Sinopsi, ¿ok? Y juntos descubrimos cuál es la causa de esa enfermedad. La causa de esa enfermedad es una mutación que hasta el momento no se había descrito en un gen que se llama PNPLA6, la L es de Lima, ¿ok? En el cual se descubrió que esa es la causa de esa enfermedad, ¿ok? La mutación en ese gen, que es un gen importante para la síntesis de acetilcolina, produce todas las manifestaciones clínicas que originan el síndrome de Bocher-Neuhausen. Eso está publicado en la revista Brain, que es la revista de mayor audiencia desde el punto de vista de neurociencias en todo el mundo, ¿ok? Entonces, lo que le quiero dejar acá como mensaje es que todo aquello que usted hace, ¿ok?, tiene una gran repercusión, ¿ok? Fíjense lo siguiente. Yo hasta hace nada, yo lo que tengo son 31 años, estuve sentado en la misma silla que están sentados todos ustedes, en la misma universidad cayéndose como se está cayendo ahorita, con el comedor terrible como ahorita, con las autoridades indolentes, con los profesores que no cumplen, con las copias cada vez más caras, ¿ok? Pero lo que da la diferencia, mis hijos, es la motivación y la voluntad que usted tenga. Ustedes, todos los que están aquí sentados, pueden cambiar el rumbo y pueden cambiar la historia de la medicina. Yo el día de mañana me puedo morir, bueno, espero que no, pero ya hacen un legado que queda allí, ¿ok? Pero entonces, eso para que ustedes vean que desde Ciudad Bolívar pueden salir cosas grandes, pero se lo tienen que proponer. Finalmente, como esta es la última clase, les dejo un mensaje del doctor Gregorio Marañón, un eminente endocrinólogo español, quien decía así: si ser médico es entregar la vida a la misión elegida, si ser médico es no cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender la lección de cada día, si ser médico es hacer de la ambición nobleza, del interés generosidad, del tiempo destiempo y de la ciencia servicio del hombre que es el Hijo de Dios, si ser médico es amor, infinito amor a nuestro semejante, entonces ser médico es la divina ilusión de que el dolor sea gozo, la enfermedad salud y la muerte vida. Yo a eso añadiría lo siguiente: nunca olviden que todos y cada uno de ustedes tienen el deber de aspirar a la grandeza. Y siendo ustedes grandes, mis hijos, van a ser grandes a esta universidad. Eso es lo único que puede sacar a la Universidad de Oriente del marasmo en el cual está metida actualmente. Por su amable atención, gracias.